Busquen otra vez Romanos 4. Nada más vean el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era pecador como todos. En este mundo no hay nadie que no sea pecador. Pero dice aquí que él creyó a Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Fue declarado justo, fue justificado nada más por creer en Dios, por creerle a Dios. Padre, te damos gracias. Oh Dios, bendice tu palabra. Que este tema que vamos a ver sea para tu gloria y para ayuda nuestra. Padre, tú conoces de qué madera estamos hechos, tú conoces nuestro corazón. Te pedimos que en el nombre de Cristo que trates conforme a tus promesas y misericordias y que tus palabras penetren en nuestro corazón y nos hagan temblar ante tu grandeza, porque tú eres en verdad un Dios muy grande. Danos un corazón dispuesto, Dios, a la obediencia en todas las cosas. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en el capítulo anterior, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice cómo puede un hombre ser justificado. Si somos culpables, si somos pecadores, ¿cómo podemos ser justificados? Un juez no puede justificar a un culpable. Un juez es pecador, pero aunque él sea pecador, él no puede justificar a un culpable. No, un culpable es culpable y tiene que pagar. Entonces, si Dios, que es tan santo, ¿él sí va a justificar a los culpables? ¿Cómo? Pero aquí dice que eso es posible. Dice 3:28. Ese no lo leyó el hermano. 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe o por la fe sin las obras de la ley, muy aparte de las obras de la ley. ¿Saben por qué dice concluimos aquí? Porque en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo ya dijo que los antediluvianos pecaron, que los judíos pecaron, que los gentiles pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice 3:23. Todos pecaron, todos somos culpables. Pero vean, los judíos tenían una ventaja por encima de los gentiles. ¿Cuál era la ventaja? Que los judíos tenían la ley. Dios les confió la ley a ellos. Era una ventaja, pero no les aprovechó en realidad. Vean cómo dice 3:2, o 3:1 y 2. Romanos 3:1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vean, Dios no les confió la palabra de Moisés, les confió la palabra de Dios. Los gentiles no tenían la palabra de Dios. Los judíos la tenían, pero no la obedecían. Los judíos tenían la ley, pero ellos pensaban que la salvación vendría observando la ley, guardándola, obedeciéndola. Pero ven, pero si eso fuera cierto, como pensaban los judíos, entonces el Dios verdadero sería solamente Dios de los judíos y no de los gentiles. Ese era el error tremendo de los judíos. Ellos pensaban que el Dios verdadero era un Dios exclusivamente de ellos y no de los demás. Pero vean lo que dice en 3:29.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente también de los gentiles. Si el Dios verdadero fuera solamente Dios de los judíos, entonces nosotros tendríamos que buscar la salvación aparte de buscarla en Jehová. O sea, no podríamos buscarla en Él, pero eso es imposible. O sea, fuera del Dios verdadero no hay salvación para nadie. Los judíos sabían que solamente hay un Dios. No hay un Dios para los judíos y otro para los gentiles. Vean 3:30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, si han de ser las personas justificadas, las personas culpables, sean judías o sean gentiles, será por medio de la fe. No por la circuncisión, no por las obras, no por ninguna otra cosa. La persona culpable cree en Dios, cree a Dios y su fe le es contada por justicia. Yo no sé si alguno de ustedes está esperando que Dios lo acepte en base a sus obras. Eso nunca va a suceder. Dios no puede aceptar a una persona en base a sus obras. En este mundo hay personas que no son cristianas, que son muy buenas personas, honradas, trabajadores, decentes, pero eso no los hace aceptas a Dios. Una persona es aceptada por Dios cuando cree en Jesús, no hay otra forma. Dios no se fija si tú eres ruso o chino o australiano. Dios se fija si tú crees en Jesús. Si tú no crees en Él, estás perdido. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si una persona quiere ir al cielo, será solamente creyendo en Jesús, no hay otra forma. A partir del capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice cómo fue justificado Abraham. 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Abraham fue justificado por sus obras? ¿Por lo que él hizo? No. ¿Porque él era una buena persona? No. Dice el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham claramente lo dice aquí, fue justificado por la fe. Y por si fuera poco, lo enfatiza todavía más en 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios no porque somos buenas personas, no porque hacemos buenas obras, no porque damos limosnas, no porque damos diezmos, no porque oramos, no porque leemos. Somos justificados por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo es que un pecador que merece la muerte puede ser justificado? Si esa pregunta se la hacían a los judaizantes, ellos contestaban, por medio de creer en Cristo y por medio de la circuncisión. Crees en Cristo, está bien, pero además tienes que ser circuncidado. A eso se les llamaba judaizantes. Eran judíos que creían que los gentiles fueran circuncidados para que pudieran ser salvos. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Esa era la idea de los judaizantes. O sea, los judaizantes y todos los judíos necios de aquel tiempo creían que ellos eran justos por ser circuncidados. A mí mis padres me circuncidaron cuando yo era niño. Entonces yo estoy bien delante de Dios. Ya me circuncidaron. Abraham fue justificado por ser circuncidado. Dios hizo un pacto con Abraham. No pierdan de vista Romanos 4 y busquen Génesis 17.
Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ven, esa sería la señal del pacto, que pertenecían al pacto, que ellos eran participantes del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Al final del versículo 13 dice: y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Vean, los judíos y los judaizantes veían esta palabra, la palabra perpetuo, que quiere decir algo que no tiene fin, y decían: ahí está, tenemos que circuncidar a nuestros niños. Todos tienen que ser circuncidados. Y eso nunca se acabaría. Los judíos hasta la fecha siguen circuncidando a sus niños. Es decir, los judíos que dicen creer en Dios, porque hay un montón de judíos que son ateos, que no circuncidan a sus hijos. Noten ustedes que Dios le dijo a Abraham que los niños tenían que ser circuncidados a los 8 días de nacidos, lo dice el versículo 12. Pero noten ustedes que Abraham fue circuncidado a los 99 años. Vean 17:24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Él no fue circuncidado, obviamente, a los 8 días de nacido. Ismael, el hijo de Abraham, fue circuncidado a los 13 años. Vean el versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Vean el 25. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y los criados de Abraham fueron circuncidados de muchas edades. Ven el 27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, de cualquier edad que hubieran tenido. Entonces, vean, debemos entender bien lo que significaba o lo que representaba la circuncisión. Vean, Dios hizo un pacto con ellos. ¿Merecían ellos que Dios se acercara a ellos y hiciera un pacto con ellos? No, nadie merece eso. Dios es muy grande, nosotros somos pecadores. Entonces, la circuncisión, el pacto, significaban que Dios se estaba acercando a ellos. ¿Quiénes eran Abraham y sus descendientes para que Dios se acercara a ellos? Otra cosa, la circuncisión también representaba que ellos estaban reconociendo, o que ellos tenían que entender que tenían una posición delante del Dios verdadero, una posición que antes no tenían, una posición que nadie tenía. Lo que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes no lo hizo con nadie más, solamente con ellos. Entonces, era un gran privilegio el que Abraham tenía y sus descendientes también. Otra cosa, la circuncisión los dejaba marcados como propiedad de Dios. Les cortaban el prepucio. Entonces, cualquier persona que tuviera cortado el prepucio decía: ese le pertenece a Dios. Es como un sello de la propiedad de Dios. Este es mío. Entonces era algo distintivo, algo claramente distintivo. Era como un sello que les decía: ustedes me pertenecen a mí.
Entonces, todos los circuncidados tenían que tener conciencia de que le pertenecían a Dios. Otra cosa, la circuncisión los obligaba a ver a Dios como su dueño y tenían que obedecerle en todo, como su dueño que era. Otra cosa más, la circuncisión debería de conducirles a consagrarse a Dios, a entregarle su vida y a consagrarle a Él, a consagrarse a Él. Otra cosa, la circuncisión era una señal de que si no había obediencia, entonces les condenaba. Si ustedes me obedecen, les va a ir bien, y si no me obedecen, les va a ir mal. ¿Se acuerdan de ese capítulo 28 de Deuteronomio que nos pone los pelos de punta? Hay unos cuantos versículos donde habla de las bendiciones de la obediencia, y hay un montón de versículos donde habla de las maldiciones de la desobediencia. Si ustedes me obedecen, yo les voy a, serán por cabeza y no por cola, bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, y quién sabe cuántas bendiciones. Pero si no me obedecen, wow, unas cosas terribles. Entonces, si ellos eran circuncidados, tenían que entender que si no obedecían, cuello. Ahora, hubo muchos judíos que no tuvieron la fe verdadera en el Dios verdadero y que murieron así. Entonces, ahora están en el infierno y ahora entienden eso, que haber sido circuncidados era un grande privilegio, pero que no les aprovechó de nada. Ahora, en estos tiempos, hay algunos que enseñan que el bautismo ocupó el lugar de la circuncisión. Dicen, la circuncisión era para los judíos, el bautismo es para los cristianos de ahora. Los que circuncidan niños, o sea, los judíos, y los que bautizan niños, hay muchas religiones donde bautizan niños, no nada más la Iglesia Católica, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, todos esos bautizan niños. Todos ellos no entienden que ni la circuncisión ni el bautismo salvan a nadie. Pero vean, estoy diciendo que no entienden, no, el asunto no es que no lo entiendan, el asunto es que no quieren entenderlo, porque en realidad eso es claro. Abraham fue salvo antes de ser circuncidado, no fue circuncidado para que fuera salvo, no, él ya era salvo desde antes. Fue justificado por la fe, ya lo vimos en Romanos 4:3. Entonces, si fue justificado por la fe, ¿para qué fue circuncidado? Esa es la pregunta, ¿para qué? Bueno, pues la respuesta está en Romanos 4. Está hablando de Abraham aquí en el 11 todavía, y vean cómo dice 4:11. Y recibió la circuncisión, Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Vean, aquí dice claramente que él fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, como nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En otras palabras, nosotros somos justificados de la misma manera que Abraham lo fue, por la fe, por creer a Dios, por creer en Dios. No por su obediencia, no por sus obras. Los judaizantes enfatizaban la circuncisión, pero ellos pasaban por alto la fe en Cristo, más bien la menospreciaban. Los judaizantes creían que la fe adolece de un grave defecto. Dice, de nada sirve la fe en Cristo sin la circuncisión. A fin de cuentas le daban más importancia a la circuncisión que a la fe en Cristo. Pero estamos leyendo claramente que Abraham fue justificado no por ser circuncidado, fue justificado por la fe. Si la justificación fuera por el rito, si la justificación fuera por la circuncisión,
entonces la fe sería inútil. Dios no le dijo a Abraham que la justificación sería por la circuncisión, sino por la fe. Vean cómo dice el 13, 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vean, eso lo entendía Abraham. Y tenían que haberlo entendido pues todos aquellos a quienes él se los enseñó y sus descendientes. Abraham es el padre de los creyentes no circuncidados, o sea, nosotros, los gentiles. Y es el padre de los creyentes judíos. Esos son, los creyentes judíos, los hijos verdaderos, los verdaderos hijos de Abraham. Vean el 11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, ¿de qué serviría que una persona fuera circuncidada si no seguía los pasos de la fe que tuvo Abraham? Abraham obedeció y con eso demostró que él era un cristiano verdadero. Entonces, los judíos sinceros, honestos, no se conformarían con ser circuncidados. Tendrían que obedecer como Abraham obedeció. Abraham recibió la circuncisión como la señal o como una señal de la justicia que tuvo antes de ser circuncidado. Pero el caso de Abraham es único. O sea, ninguno de sus descendientes pudo decir lo mismo que dijo Abraham. Yo recibí la circuncisión como la señal de la justicia que tuve desde antes. Los niños que eran circuncidados no podían decir eso. ¿Cómo? ¿Acaso los niños, al ser circuncidados, dejaban de ser pecadores por eso? Pues no. ¿Por eso eran justificados? No. O sea, que el caso de Abraham es único. Nadie puede argumentar lo que Abraham pudo haber argumentado. Dios quería que Abraham entendiera, y todos nosotros también, que la carne para nada aprovecha. Cuando le cortaban el prepucio, ese es el mensaje. Ustedes no pueden engendrar hijos espirituales. La carne para nada aprovecha. Ustedes son pecadores y sus hijos van a ser pecadores. Todos van a tener que ser circuncidados. Dios quería que Abraham y sus descendientes entendieran, o más bien, que confiaran en el que habría de venir, en el que los iba a circuncidar en el espíritu, no en la carne. Cristo vendría a circuncidar nuestro corazón, no nuestro prepucio. Pero los judíos necios se circuncidaban y confiaban en su circuncisión. No, yo soy circuncidado, yo estoy bien, yo soy parte del pueblo escogido de Dios y no me digan que soy pecador. Lo que Dios desea, hermanos, no es un prepucio circuncidado. Lo que Dios desea no es en sí que una persona se bautice. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? Apuntaba hacia el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? El nuevo nacimiento. No te conformes con ser circuncidado si eres judío. No te conformes con ser bautizado si eres cristiano. Lo que Dios quiere es que tú nazcas de nuevo. El hecho de que una persona se circuncidara no garantizaba que naciera de nuevo. El hecho de que una persona se bautice no garantiza que sea nacida de nuevo. Vean Jeremías capítulo 4. Apunté mal el texto. Ah, no, sí está bien. Jeremías 4. Vean lo que les dice aquí Dios a los judíos. 4:4.
circuncidaos a Jehová. O sea, olvídate del que te circuncida, del rabino. No, circuncídate ante Jehová. O sea, no crees que ya porque quedaste bien con el rabino, ya quedaste bien ante Jehová. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Vean, el problema no está en el prepucio. El problema está en el corazón, dice. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Por qué les dice estas palabras? Porque ellos confiaban en su circuncisión. No, el rabino me alabó porque me circuncidé. Él dice que yo soy del pueblo escogido y que no hay problema con eso. Ellos no entendían. Los extranjeros, los que se judaizaban, o sea, los judíos buscaban que extranjeros se hicieran de su religión, que pertenecieran al judaísmo, porque ellos pensaban que perteneciendo al judaísmo, entonces ya iban a ser salvos. Los extranjeros que eran circuncidados eran judíos ya, se nacionalizaban como judíos, eran judíos pero exteriormente. Vuelvan a Romanos 4. Romanos 2. Vean desde el 26. Si pues el incircunciso, o sea el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión. ¿Cómo circuncisión? Vean, ¿quién está escribiendo esto? Un judío. Pablo era judío. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, dice, a ti que eres judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. Dice, eres circuncidado pero eres desobediente, entonces ¿de qué sirve que seas circuncidado? Dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, que le cortan el prepucio, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Vean. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. Ven, los judíos guardaban la letra, pero no el espíritu. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos buscaban la alabanza de los hombres al circuncidarse. Dice, no busquen la alabanza de los hombres. Busca la alabanza de Dios. Tu problema no está afuera, tu problema está dentro, en tu corazón. Los judíos que se circuncidaban no entendían que la circuncisión tenía que conducirlos, impulsarlos a la obediencia. Pero la mayoría de ellos no lo hacía. Vean en 1 Corintios, capítulo 7. Siete 19. Ven, este versículo es categórico. 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es tampoco, sino lo que sí es algo, dice, es el guardar los mandamientos de Dios. Bien, Dios no se fija si tienes el prepucio circuncidado o si no lo tienes. Dios se fija si lo obedeces. Entonces, el hecho de que ellos fueran circuncidados, esa debería ser una motivación muy grande y muy fuerte para que ellos obedecieran a Dios. Vean otro texto, en Gálatas 5. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vean esta frase, la fe que obra por el amor.
La fe verdadera obra, ¿sí? Por medio del amor. O sea, se demuestra por el amor. Entonces, Dios no se fija si eres circuncidado, sino si tienes fe, una fe verdadera que te conduce a amar a Cristo y amar a tus semejantes. En eso es en lo que Dios se fija. Vean otro texto. Acabamos de ver que Gálatas. Uy, ya lo perdí, aquí está. Filipenses en el capítulo 3. Gálatas 3:3, vean, aquí está hablando Pablo en su nombre y en el nombre de los creyentes de Filipos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, vean, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Vean, aquí cuando dice los que en espíritu servimos, da a entender un contraste, los que en la carne sirven a Dios. Los judíos que creían que lo servían en la carne. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vean, no nos gloriamos en que somos circuncidados, nos gloriamos en Él, confiamos en Él, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué cosa es la confianza en la carne? Confiar en cualquier cosa o en cualquier persona aparte de Cristo. Los creyentes confiamos en Cristo, en su persona y en su obra. No confiamos en que somos bautizados, en que oramos, en que diezmamos, en que ya dejamos de fumar o de tomar, etc. Confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz. Vean otro texto en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él, en Cristo está hablando, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo lo vimos hace poquito. Estamos completos en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados, vean lo que les dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vean, Cristo nos circuncidó. Y este cuerpo pecaminoso carnal que nos dominaba, que nos controlaba, ya nos domina. El creyente ya no es dominado por ningún pecado. Hay pecado en el creyente, pero el pecado ya no lo domina. Ya no tiene el control. El que tiene el control del creyente es el Espíritu Santo que mora en él. A veces caemos, a veces cometemos errores. Perdemos una batalla, pero no la guerra. Es por eso que la salvación no se puede perder. Fuimos circuncidados por Cristo cuando creímos en Él. Fuimos circuncidados en lo más profundo de nuestra naturaleza. Los que están en Cristo, los que creen en Cristo, los que obedecen a Cristo, los que se someten a Cristo, han sido circuncidados por Cristo. Vean, pero quien dice esto, Pablo, había sido circuncidado desde niño, pero él no confiaba en eso. Dice, no, dice, yo todo eso lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, dice. Primero confiaba en eso y después dice, no, toda mi confianza ahora está en Cristo. Entonces vean, no es la circuncisión la que ocupó, no es el bautismo el que ocupó el lugar de la circuncisión, es el nuevo nacimiento. Lo que Dios quiere en sí no es que tú te bautices, lo que Dios quiere es que tú nazcas de nuevo. Cuando tú nazcas de nuevo, entonces te bautizamos. No por bautizarte vas a nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es el resultado del bautismo. Entonces, la circuncisión apuntaba al nuevo nacimiento. Hay personas que quieren ser bautizadas porque sienten que algo les falta, porque creen que serán mejores personas, o más felices, o más plenas, si se bautizan. Si tú no obedeces a Dios ahora, antes de ser bautizada, no vas a obedecer después de serlo. Tienes que aprender a obedecer a Dios ahora. Si ya naciste de nuevo, tú obedeces a Dios ahora. Bautizamos a los que obedecen a Dios,
No los bautizamos para que lo obedezcan. El bautismo no le sirve a una persona que no ha nacido de nuevo. Muchas personas se conforman con venir al culto, con leer la Biblia, con orar, etc. Eso en sí no es servir a Dios. Lo que Dios quiere es que tú nazcas de nuevo. Aunque vengas, aunque ores, aunque leas, aunque luches con tu pecado, eso no quiere decir que tú ya naciste de nuevo. Acuérdense de la lista que les he puesto en el pizarrón. Muchos están en la lucha, pero no llegan al nuevo nacimiento. Muchas personas han muerto luchando o tratando de luchar contra su pecado y nunca llegaron al nuevo nacimiento. El que una persona luche contra su pecado o se oponga supuestamente a su pecado, y digo supuestamente porque una persona sin el Espíritu Santo no puede vencer el pecado, no puede. Solamente los creyentes que tienen el Espíritu Santo pueden vencer en la lucha contra el pecado. Tú no vas a vencer el pecado después de que te bautices, tienes que vencerlo antes. El que una persona luche contra el pecado, lamente pecar, llore porque peca, eso no garantiza que una persona sea salva. No garantiza que una persona haya nacido de nuevo. Yo les hago la pregunta, ¿han nacido ustedes de nuevo por el poder del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo mora en ustedes? El que está en Cristo, el que ha creído en Cristo, el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Ya nació de nuevo, es regenerado. Abraham fue justificado por la fe. Abraham nació de nuevo antes de ser circuncidado. Vean otra vez Romanos 4. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero vean, aquí donde dice que creyó, ¿en qué creyó? Creyó en lo que Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Sí? En eso es en lo que creyó. Pero ¿cómo creyó que iba a tener un hijo si ya tenía más de 90 años? Su mujer era estéril, su vientre estaba muerto, su matriz estaba muerta. Entonces había el problema tanto de él como de ella. Entonces no había ninguna esperanza. Nada de que a lo mejor a Sara le podían hacer un, ¿cómo les llaman a los que hacen el embarazo fuera del in vitro? No podían hacerle eso, su vientre estaba muerto. Abraham creyó que él iba a tener un hijo cuando era humanamente imposible que pudiera tener un hijo. ¿Tienen Romanos 4? 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ven, esto se lo dijo Dios cuando todavía no tenía ni un hijo. Te he puesto por padre de muchos, dice. Delante de Dios, a quien creyó, vean, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó, bueno, pues ya mi cuerpo ya no puede procrear un hijo, no puede engendrar. Pero pues Él es todopoderoso, pues Él hizo los cielos y la tierra, pues Él me hizo a mí, pues Él puede. Si Él quiere darme un hijo, me lo va a dar. Dice el 18, Él creyó, Abraham creyó, en esperanza contra esperanza. ¿Saben qué quiere decir esto? Él creyó cuando en lugar de tener la esperanza de tener un hijo, él tenía la esperanza de no tenerlo. O sea, lo contrario. O sea, él tuvo esperanza cuando era imposible tener esperanza. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora ven el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ven, en aquel tiempo no existían los espejos. Pero imagínense que Abraham se hubiera parado frente a un espejo desnudo. Dice, tú vas a tener un hijo.
90 y tantos años. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Vean, en lugar de considerar su cuerpo, él consideró a Dios, puso su mente en Dios, él creyó en el poder de Dios. Aunque tú estés viejo, Abraham, tú puedes todavía, Dios hará. Tú no puedes, pero él puede. Él no estuvo pensando, ay, pero es que, ¿cómo es posible? No, nadie, ¿cuándo se oyó jamás que un hombre de mi edad pudiera tener un hijo? Él no solamente creyó, bueno, él no podía tener ni siquiera un hijo, pero creyó que podía tener muchos, porque dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él no estaba creyendo nada más en uno, ¿no? Si Dios puede darme uno, pues puede darme muchos. Abraham puso sus ojos en Dios. Hermanos, exactamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En lugar de estar considerando nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestra mente debe estar en Dios. Él es todopoderoso. Nosotros no podemos, pero Él sí. Abraham no dudó de la promesa de Dios. Y es por eso que de esa manera le dio gloria a Dios. Abraham creyó que Dios podía hacer todo lo que le había dicho. ¿En dónde está esto de que dice que le dio gloria a Dios? ¿Cuál? El 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Vean esto. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Pero ven, ¿cómo debemos entender esto que dice aquí, que se fortaleció en fe? Porque supongamos que él decía, no me voy a ver en el espejo, no voy a pensar en mi cuerpo, voy a hacerme a la idea de que sí puede darme un hijo. Vean, el creer que Dios es todopoderoso no es cuestión de autosugestión. El creer que Dios existe no es cuestión de autosugestión. El tener fe en Dios no es cosa de autosugestión. Voy a creer como que creo, voy a hacer como que creo. No, la fe es un don de Dios. Entonces, si Abraham creyó a Dios es porque Dios le dio esa fe. Y si dice aquí que se fortaleció en fe, es que Dios lo fortaleció en fe. El mismo que le dio la fe se la fortaleció. O sea, él no pudo decir, ay, gracias a mí, mi fe fue fortalecida, gracias a que yo le eché ganas. No, es que no quise estar pensando en que era imposible que yo pudiera tener un hijo. Ahora, dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Si la fe fuera de origen humano y si gracias a él, a sus esfuerzos, su fe hubiera crecido, entonces la gloria no sería para Dios, sino que sería para él mismo. Pero dice aquí, dando gloria a Dios. La gloria no le pertenece a la fe. Escuchen. La gloria no le pertenece a la fe, sino a Dios. Si somos justificados por la fe, la gloria es para Dios, no es para nosotros. La fe no es de fabricación humana. El otro día me regalaron unas copias de un libro que una parte, ¿qué creen que dice el autor? Dice, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que la fe es un don de Dios. Yo dije, ¿qué dice este ingrato? Hay muchos versículos que dicen que la fe es un don de Dios. Pero muchos creen que la fe es la contribución del hombre. Yo pongo mi fe, es lo que creía Chuy Olivares. Dice, Dios me da su gracia y yo pongo mi fe. No, Dios da la gracia y Dios da la fe, Dios da todo. Dios da la salvación, todo el paquete nos es dado por gracia. Entonces, Dios le dio la fe a Abraham y Dios fortaleció esa fe. Y es por eso que el que recibió la gloria fue Dios, no Abraham. La salvación es como el agua que nos purifica. Si ustedes están sedientos y les dan el agua en un vaso, ¿qué es lo que va a calmar su sed? Pues el agua, no es el vaso. La fe, el vaso es el instrumento donde viene el agua.
¿sí? La fe es ese instrumento, la fe es el vaso. La gloria no le pertenece al vaso. La gloria no es para la fe, la gloria es para Dios. La fe es un don de Dios. Nos la regala. O sea, si hay aquí algunos que hemos creído en Dios, es porque Dios quiso que creyéramos. Y si hay aquí alguna persona que no cree en Dios, es porque Dios no le ha dado la fe todavía. Tal vez más adelante, pero todavía no. Abraham no confiaba en su fe. Abraham confiaba en Dios. Aquí donde dice que se fortaleció en fe, no es como nosotros que si estamos débiles podemos fortalecernos tomándonos unas vitaminas. Se ponen ustedes unas inyecciones de bedoyecta, pues ya se fortalecen en su debilidad. No, Dios le dio la fe y Dios mismo fortaleció su fe. Ese fortalecimiento tiene que venir de arriba. Vean 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, o sea, darle un hijo, y muchos. Pero aquí donde dice plenamente convencido, quiere decir plenamente convencido por Dios. O sea, no se convenció a sí mismo, Dios lo convenció. La fe es la única condición que se nos exige para ser salvos, escuchen. La fe es la única condición, pero Dios da la fe. Pero cuando nosotros creemos. Él nos da la fe, pero nosotros creemos. Por eso Cristo le dijo a aquella mujer, vete en paz, dice, tu fe te ha salvado. Pues sí, tu fe, pero es la misma fe que Dios mismo le había dado. La fe, hermanos, es la única gracia que despoja al hombre de toda jactancia. La fe es como la mano del limosnero. ¿Qué es lo que hace un limosnero? Pues estira la mano. Saber quién me pone ahí una moneda. ¿Qué mérito tiene estirar la mano? Le vamos a dar las gracias a nuestra mano de que la estiramos. ¿Qué méritos tiene la mano? Hay veces que nuestra fe falla y le pedimos a Dios que nos la aumente. Y si nos la aumenta, pues Él recibe la gloria, no nosotros. Hermanos, la fe es algo sobrenatural. Los que han nacido de nuevo son personas sobrenaturales. Los creyentes verdaderos no son personas como las demás. Los que bautizan niños creen que el bautismo ocupó el lugar de la circuncisión. Pero una de las características de una iglesia verdadera es el bautismo de creyentes. Debemos bautizar a los que ya creyeron en Cristo. Un niño no puede creer en Cristo. Ustedes pregúntenle a un bebé si puede creer en Cristo. No, pues un niño no puede. Bautizamos a las personas que ya creyeron. Una persona debe nacer de nuevo antes de ser bautizada. Entonces, la circuncisión de Abraham era la señal de algo que Dios ya había hecho en él. Entonces, la circuncisión era la señal de su salvación, pero solamente de él, no de sus descendientes. O sea, solamente Abraham podía decir, la circuncisión es una señal de mi justificación. Vean, Ismael fue hijo de Abraham, fue circuncidado, pero no fue justificado, no fue salvo. Esaú, años más tarde, el hijo de Isaac, fue circuncidado, pero no fue salvo. El bautismo es una señal o un símbolo de la justificación de los creyentes, pero no es la justificación en sí. O sea, una persona por ser bautizada no garantiza que ya haya sido justificada. No todos los que se bautizan son justificados. Vean, acuérdense ustedes de esto. La justificación siempre viene junto con la santificación. Pero vean, muchos quisieran esto. Cuando una persona es justificada, es perdonada, ¿sí? Junto con la justificación viene el perdón. Muchos quisieran ser justificados, ser perdonados,
pero no ser santificados. ¿Quieres tú ser bautizado y no quieres dejar el pecado? No puede ser. Muchos quisieran ser perdonados, pero seguir pecando. No puede ser. ¿Quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que Dios te salve? ¿Y quieres vivir la misma vida que vives? No puede, no se puede. No todos los que se bautizan son justificados. Hemos bautizado a personas que después nos dimos cuenta que no debimos haber bautizado. El sello del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en el creyente, es la garantía de que esa persona ya fue justificada y fue perdonada. Vean en Romanos 8. Vean lo que dice 8:16. El Espíritu mismo, y está con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio de que somos hijos de Dios? No es el bautismo, no es la circuncisión, no es el pastor, no es nuestros sentimientos. Ay, es que yo siento que ya Dios me perdonó, yo siento que ya estoy bien delante de Dios. No, no es lo que tú sientas. Es el testimonio el que da, es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que ya nos perdonó. Pero ¿cómo da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Vean, repito, no es en base a nuestros sentimientos, es en base a lo que está escrito. O sea, la Biblia dice cuáles son los frutos que debe tener una persona que ya nació de nuevo. Si tú tienes algunos de esos frutos, ya naciste de nuevo. No necesitas ser perfecto. No bautizamos a uno que es perfecto porque pues nadie lo es. Pero el que es bautizado debe ya de haber experimentado un cierto cambio. Las personas que lo conocen deben de ver que hay un cambio en esa persona. Debe de verse pues que ya no haces las tranzas que hacías, ya no tomas, ya no fumas, ya no andas en las apuestas, ya no andas en la droga, en el adulterio, en la lujuria, en la pornografía. Debe de notarse un cambio. Pero ¿quieres ser bautizado y andas en esos caminos? Pues no se puede. La circuncisión en el Antiguo Testamento era solamente para los hombres, obviamente. El bautismo es para los hombres, pero también para las mujeres. En el Nuevo Testamento, los candidatos para el bautismo son los discípulos. Y de hacer discípulos, ¿se acuerdan? Bautizándolos, etcétera. Son los discípulos que son discípulos de Cristo, no discípulos del pastor, porque hay personas que pues andan bien con el pastor y el pastor los bautiza, pero el pastor puede decir que tú eres una buena persona, pero pues quién sabe, le caes bien al pastor, pero eso no garantiza nada. Tú debes ser discípulo de Cristo, estar a los pies de Cristo. No vas a andar queriendo quedar bien con el pastor para pensar que ya eres salvo. El bautismo es para los que hacen frutos dignos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento falso, hay un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo demuestras que tu arrepentimiento es verdadero? Tiene que notarse un verdadero cambio. Vean en Hechos, en el capítulo 8. Ustedes conocen esta historia del eunuco etíope, ¿no? Y dice en 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ven, ya Felipe le explicó el evangelio, ya le explicó lo que
lo que dice Isaías aquí en el capítulo 53. Este eunuco era un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre estudioso. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, si hay algo que impida, pues yo quisiera hacerlo a un lado, ¿no? Felipe dijo en el 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien, para que una persona sea bautizada, debe creer de todo corazón en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir creer de todo corazón? Acuérdense ustedes que la palabra corazón en la Biblia, o al menos aquí y en otras partes, involucra la mente, las emociones y la voluntad. ¿Sí? La palabra fe en el griego, creer en Cristo, involucra creer en nuestra mente, confiar con nuestras emociones y obedecer con nuestra voluntad. No basta que una persona diga, yo creo en Cristo. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, que derramó su sangre en la cruz. Eso no basta. Vean, eso es creer en su mente. Ahora, necesitamos creer en Cristo como profeta, confiar en Cristo como nuestro sacerdote y someternos como nuestro rey. Vean, creemos en nuestra mente que Cristo es el profeta de Dios que Dios envió al mundo. Él es el profeta de profetas. Creemos todo lo que Cristo dijo. Y confiamos en Cristo como nuestro sacerdote. Entonces descansan nuestras emociones. Creemos que Cristo murió por nosotros. Entonces ya no confiamos en nuestras obras. Ay, ¿seré salvo acaso? ¿Las obras que he hecho no son suficientes? ¿Tengo que hacer más para ver si soy salvo? Cuando entendemos que Cristo murió en la cruz, nuestras emociones descansan. Descansamos y decimos, Él pagó por mí, yo no voy a pagar. ¿Cómo puedo yo pagar por mis pecados? Entonces, ¿cómo entendemos, cómo creemos que realmente hemos sometido nuestra voluntad? Cuando nos sometemos incondicionalmente a Cristo. Entonces, Él es nuestro profeta, es nuestro sacerdote y es nuestro rey. Y es por eso que nos sometemos a Él. Vean, y esto involucra, vean también, de esta manera vencemos a Satanás, al mundo y a la carne. Vean, cuando creemos en Cristo y creemos todo lo que Él dijo, vencemos a Satanás. Nuestras emociones descansan en Cristo, Él es nuestro sacerdote que murió por nosotros, y entonces el mundo ya no nos atrapa con sus seducciones, con sus influencias, con los vicios, con las parrandas, con los paseos, con las diversiones, y entonces nuestra carne se somete a Él, nuestra voluntad, completamente. Entonces, creer en Cristo de todo corazón involucra todo esto. Entonces no es cualquier cosa, porque una persona dice, no, pues yo creo en Cristo, yo ya soy salvo. Ah, eso dices tú. Tienes que demostrarlo con tus hechos, que te has sometido verdaderamente a Cristo. Bautizamos a las personas que parece que dan evidencias de que han sido salvas, pero nos hemos equivocado. Los apóstoles se equivocaron. Los apóstoles tenían una visión que nosotros no tenemos, y aún así ellos se equivocaron. Bautizaron a personas que después se alejaron y se perdieron. Las personas que se bautizan reconocen públicamente su sumisión a Cristo. Una persona que se bautiza dice, de aquí en adelante Cristo es mi Señor, Cristo es mi dueño, yo lo voy a servir ahora.
No basta con que una persona se someta en el asunto del bautismo, porque dicen, es que Cristo ordena que nos bauticemos. Sí, quieres someterte a Él, pero no solamente te quieras someter en el asunto del bautismo, tienes que someterte en todo. Vean, la circuncisión era una señal para los judíos. Ellos pertenecían a la comunidad terrenal de los judíos. Los judíos formaban una sociedad sacralista. O sea, todos los que se bautizaban pertenecían a una misma sociedad sacralista. Si eres circuncidado, estás dentro. Si no estás circuncidado, estás fuera. Ahora, vean una analogía con el bautismo. En ese sentido se parece algo al bautismo. Los que se bautizan están dentro de la membresía. Los que no se bautizan están fuera de la membresía. Los que están fuera de la membresía no necesariamente son inconversos. Tal vez no sean miembros de esta iglesia, pero son salvos. ¿Sí? No van a ser salvos porque se bautizan aquí. Y lo mismo sucede, los que se bautizan, no por el hecho de que se bauticen ya son salvos. Pudieran ser parte de la membresía sin ser salvos. Entonces ustedes no pretendan querer ser bautizados sin cerciorarse antes de si han nacido de nuevo. El énfasis de ustedes debe estar en saber que han nacido de nuevo. Por eso es por lo que deben suspirar. Yo les comenté hace rato que la circuncisión era el privilegio de poder acercarse a Dios. Pero los judíos, muy pocos judíos hacían eso. Se acercaban al templo, daban su diezmo, pero a Dios no se acercaban. Ustedes quieren acercarse al bautismo o quieren acercarse al bautisterio y no se acercan a Dios. Imagínense que bautizáramos a una persona que no ora en casa. Una persona que no ora en casa, mínimo en la mañana y en la noche, esa persona no es cristiana. Mínimo es lo que debe hacer un cristiano. La circuncisión no declaraba nada acerca de la condición espiritual de la persona. La circuncisión declaraba la condición espiritual de Abraham, pero no de los niños, obviamente. El bautismo tampoco garantiza que una persona tenga una buena condición espiritual. No es seguro. Ya les mencioné el caso de Esaú. Esaú fue circuncidado, pero menospreció la primogenitura. Le dio más importancia a la comida. El bautismo simboliza la conversión de una persona, pero no la garantiza. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo, pero no la garantiza. Es un símbolo de nuestra separación del mundo, pero eso no lo garantiza. ¿Saben ustedes que hay evangélicos que aman tanto al mundo que han metido al mundo a sus iglesias? Por eso es que tienen la cumbia cristiana, rancheras cristianas, rock cristiano, porque les gusta el mundo. Otra cosa, la circuncisión, ¿saben qué hacía? Era como un freno. Supongamos que un judío quería casarse con una gentil, pero ¿cómo? Si yo soy judío, me voy a casar con una gentil. No, yo soy circuncidado, no puedo casarme con una gentil. Y lo mismo pasa con el bautismo. Si una muchachita de unos 17, 18, 20 años se bautiza en esta iglesia, en ese momento sabe bien que no puede casarse con un inconverso, ni andar de novio con un inconverso. Tal vez por eso muchas muchachas o muchos jóvenes no se quieren bautizar. No, si me bautizo, tengo que casarme a fuerza con un cristiano, y si no lo encuentro aquí, pues mejor lo busco afuera y ya me caso, ya después me bautizo. A lo mejor por eso muchos no se bautizan. Si tú te bautizas, ya no puedes poner tus ojos en un inconverso, en una inconversa. La circuncisión servía para mantener pura la descendencia de Israel, pero ustedes saben a través de la historia las barbaridades que hicieron. En una ocasión les comenté que un cierto pastor pentecostés dijo que nosotros los bautistas
cometemos el error de creer que la salvación es un proceso. Vean lo que dijo este pastor, que nosotros cometemos el error de creer que la salvación es un proceso. Pero ¿por qué dijo ese hombre esto? Vean, los pentecostales creen que si tú te bautizas, si tú aceptas a Cristo, dicen, y te bautizas, ya eres salvo. ¿Es así? Eso es lo que creen ellos. ¿Una persona es salva porque acepta a Cristo y se bautiza? No, eso no garantiza nada. Ellos aducen que en la iglesia primitiva los creyentes eran bautizados así, inmediatamente. Pero vean, ¿se acuerdan cuando el joven rico llegó con Cristo? Cristo le dijo, pues qué bueno que guardas los mandamientos, solamente te bautizamos. ¿Lo bautizó? No. Los arminianos hubieran bautizado de inmediato al joven rico. Hubieran dicho, no, este va a dar buenos diezmos, pues es rico. Vean otra vez, Hechos 8. 8:38. 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Para que una persona sea bautizada debe de creer de todo corazón. Pero quieren que les diga una cosa. Creer de todo corazón en Cristo implica renunciar al mundo, a ese pecado que amas, a esas amistades con las que te juntabas, que te conducían a los vicios. Es rendirnos, creer de todo corazón significa rendir nuestras voluntades a Cristo. De aquí en adelante voy a hacer lo que Cristo me diga. Y si la gente se burla de mí, si la gente habla mal de mí por ser cristiano, no me importa. Si me dejan de hablar mis compadres, no importa. Creer de todo corazón en Cristo es negarnos a nosotros mismos. De aquí en adelante voy a hacer lo que Él me diga en su palabra, no lo que yo diga, no lo que yo sienta. Cristo debe estar por encima de todo. Hay algunos que dicen que la salvación es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Sí, cierto. Cree en Cristo y ya eres salvo, pero ¿qué quiere decir creer en Cristo? Esas personas creen que creer en Cristo es un acto de la voluntad humana. No creen que la fe sea un don de Dios. Ellos dicen, no, de ti depende. De ti depende creer o no. Ellos pasan por alto la obra del Espíritu Santo. La fe salvadora, como les dije hace rato, es algo sobrenatural. Quien tiene fe salvadora, ha ocurrido un milagro en esa persona. Ustedes han leído esos folletitos donde dicen los 4 puntos de la salvación, el plan de salvación en 4 puntos. ¿Se acuerdan de ese plan? ¿Cuánta gente ha caído en la trampa de ese famoso plan de salvación? Punto número 1, cree que eres un pecador. Punto número 2, cree que Cristo te puede salvar. Punto número 3, pídele que te salve. Punto número 4, asiste a una iglesia donde se predica a Cristo. Dice, ¿ya lo hiciste? No, les engañan. No basta con que tú creas que eres pecador y que Cristo es el Salvador. No basta con que tú le pidas que te salve. Tienes que nacer de nuevo. Muchos creen que son salvos porque supuestamente reconocieron a Cristo como su Salvador. Y ya, están muy contentos en sus emociones, pero mientras no sometan su voluntad a Cristo, no hay salvación para nadie. Si tú quieres ser salvo, tienes que dejar esas cosas que amas, ese pecado que amas. Hay personas que tiran los santos a la basura, tiran sus vírgenes a la basura. Eso no garantiza que una persona sea salva. Puedes tirar a la basura tu egoísmo, tu soberbia, tu lujuria, tu rencor, tus malos pensamientos. El problema no está afuera, el problema está dentro. Esas personas creen que aprender humildad y mansedumbre es como comerse un taco de enchiladas. No, hombre. Aprender a amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, estar contentos en cualquier situación, decirle no a la tentación, eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace solamente los que han nacido de nuevo.
Dice el autor de Hebreos que la salvación de los creyentes es una salvación muy grande. Vaya que lo es. Por último, vean Marcos 10. Aquí está el caso del joven rico, Marcos 10:20. ¿Ya lo tienen? Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Vean lo que le dijo Cristo. Dice: nomás una cosa te falta. ¿Qué es lo que le faltaba al joven rico? Someterse a Cristo. Es lo único que le faltaba. Someterse a Cristo. O sea, él estaba bien hasta aquí y hasta aquí, pero le faltaba esto. Si una persona no entiende esto, aunque tenga esto y esto, no sirve de nada. Sigan leyendo. 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, o sea, amaba más a su dinero que a Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? No, pues está en chino, ¿quién se va a salvar? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bien, es igual de difícil que un pobre sea salvo a que lo sea un rico, es igual, no hay ninguna diferencia. El problema con el rico es que normalmente ama más su dinero que a Dios. Pero hay pobres que aman más su vida que a Dios también. Cuando una persona se salva, ha ocurrido un milagro. A Dios le cuesta el mismo trabajo de salvar a un pobre que a un rico. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Cuando Cristo le dijo al joven rico estas palabras: una cosa te falta, es como si le hubiera dicho: ¿sabes qué es lo único que te falta? Dame tu corazón. Es lo único que te falta. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿le han dado ustedes su corazón a Cristo? ¿Aman ustedes a Cristo sinceramente? ¿Creen ustedes en Cristo de todo corazón? No hay salvación sin esto. No hay salvación para nadie sin darle a Cristo el primer lugar en nuestros afectos, en nuestro corazón. Debemos llevar el yugo de Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos. Todos los que buscan la salvación deben considerar que no hay nada más importante que esto. Nada hay más importante que la vida eterna. Nada hay más importante que tú te cerciores que ya Dios te perdonó, porque si no, estás en grave peligro. Debes estar preparado para enfrentar grandes dificultades. Todos los que quieren seguir a Cristo tendrán problemas. Los hipócritas no los tienen. Abraham tuvo muchas dificultades para poder llegar al fin de su vida en paz y morir tranquilo. Tuvo que vencer un montón de oposición. No hay ningún cristiano que no la tenga. Si ustedes quieren servir a Dios, tendrán problemas en su casa, con su pareja, con sus hijos, con los vecinos, en el trabajo. La fe de Abraham en un principio no era muy grande, pero fue creciendo poco a poco porque Dios lo fue fortaleciendo. No es la cantidad de fe la que nos salva. No necesitamos mucha fe para ser salvos. Con una poca basta. No es la cantidad, sino la calidad. Pero pues es que la fe verdadera pues es un regalo de Dios. Aunque ustedes tengan poca fe, vengan a Cristo. Aunque ustedes tengan poca fe,
ustedes deberían querer ser bautizados. Si ustedes dicen que son cristianos y no quieren ser bautizados, ahí hay algo muy chueco en ustedes. ¿Cómo es que dicen que son cristianos y no quieren ser bautizados? Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala, Padre, para bendición de tu pueblo y para convencer de pecado a los que todavía no han sido convencidos, y que tu iglesia sea edificada y que los que no son salvos lo sean ya. Oh Dios, tú puedes salvar a cualquiera, porque tú eres todopoderoso. Pudiste darle muchos hijos a Abraham, puedes darnos muchos hijos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, hazlo. Amén.